Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Y también contigo. Gracias. Hemos leído la segunda lectura en Lucas, el momento en que se establece lo que nosotros vamos a celebrar esta mañana, ¿no? Que es la Santa Cena, la mesa del Señor, la celebración. En el contexto católico romano se habla de Eucaristía, viene de la palabra Eucharistos, quiere decir habiendo dado gracias. Eso es lo que significa. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos en este texto? Jesús celebra la Pascua de los judíos, que era una celebración tradicional. ¿De dónde viene? De la primera lectura que leímos, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento en el libro de Éxodo. En esa celebración, que era muy tradicional del pueblo judío, los judíos recordaban y celebraban el paso del ángel de la muerte, recuerdan ustedes, y está descrito ahí también, sobre las casas de los que habían untado en los dinteles. El dintel es esa parte de arriba de la puerta, ¿no es cierto? Y los bloques que sujetan. La sangre del cordero, ahí se está asando un corderito esta mañana. Bueno, antes de asarlo, los judíos lo que hicieron fue recibida esta orden de parte de Dios mismo, por medio de Moisés, que ellos tenían que matar a ese cordero, sacrificarlo, pero la sangre no tirarla al suelo, sino tomarla y pintar los dinteles de las puertas. Interesantemente, en una ocasión yo mostraba cómo se hacía eso, no sé si ustedes se dan cuenta, el siguiente movimiento, con una hisopo, que no era una brocha, sino una cosa que se untaba la pintura, o en este caso la sangre, para marcar los dinteles de la puerta, se hacía este movimiento, ¿no es cierto? Y luego arriba eso. ¿No les llama la atención? Interesante, ¿eh? Ahora, algo más interesante todavía es que se pintaba de arriba a abajo, de abajo hacia arriba y a los lados, pero no en el suelo. No sé si se dan cuenta, en la instrucción no aparece que lo pinten en el suelo, que pongan la sangre en el suelo. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué podría ser esto? Exacto. ¿Por qué se pintó la parte lateral y de arriba y no abajo? Para evitar que la pisaran. Exacto. Para evitar que se contaminara, que fuera indigno. ¿Okay? De hecho, en 1 Corintios más adelante, cuando Pablo, y lo hemos leído, un texto que hemos leído muchas veces, cuando Pablo da instrucciones, y vamos a volver a ese texto, da instrucciones, y les pido por favor que se muevan de Lucas 22, o sea, que tengan sus Biblias abiertas en Lucas 22 y que pongan el dedito o algún marcador en 1 Corintios 11. Vamos a saltar entre esos textos, ya van a ver por qué. Bueno, allí uno de los llamados que hace Pablo es que no se tome la cena del Señor de manera indigna, o sea, que no se pisotee este sacrificio, ¿ya? Vamos a ir un poquito más allá. Estoy haciendo una especie de spoiler hacia dónde vamos a ir. Bueno, esta Pascua, la Pascua tradicional de los judíos que estaba celebrando Jesús, la iban a comer con pan sin levadura y con hierbas amargas, para recordar que eso no fue fácil. Fueron 400 años de esclavitud. De hecho, decía, ¿no es cierto?, en la instrucción, que sus lomos estén ceñidos. Ellos usaban faldones o vestimentas largas, ¿no es cierto? Entonces se arremangaban esto y se ponían un cinturón de tal manera de poder correr, porque nadie podría correr con un faldón largo, ¿no es cierto? Y también que no les demorara hacer el pan, ¿no? Espérate que se tiene que leudar. No, o sea, rapidito, una especie de churrasca. ¿Quiénes conocen la churrasca del campo? Ajá. Algo así. ¿Sí? Aquí ha hecho el hermano Dalo. Bueno, y con hierbas amargas se untaba allí para poderla digerir, pero también para poder recordar. El pueblo de Israel lo que hacía era recordar esta historia de esta Pascua, que era un recuerdo de liberación. Recordaban que habían sido liberados de la esclavitud del pecado. Obviamente se hacía con una disposición bastante silenciosa, bastante triste en un sentido, era muy solemne, realmente era un tiempo muy, muy solemne. Y Jesús estaba celebrando esta Pascua. De hecho, al principio, al fin también, habían algunas copas en la tradición, se cantaban algunos salmos, tenía toda una especie de ceremonia, de rito, que incluso hoy en día se hace todavía en el pueblo judío.
Incluso algunos que ni siquiera creen en Dios hacen esto también, como una de las tradicionales fiestas de recuerdo del pueblo judío. Pero lo que nosotros vemos aquí en el segundo texto, el texto de Lucas capítulo 22, es que Jesús celebra esa tradicional fiesta, pero la transforma. Esa Pascua, la palabra Pascua viene del hebreo pasaj, así con la que suene, pasaj. Pasó por encima de ellos y no les tocó el ángel de la muerte, que mató a los primogénitos de todo Egipto, hasta de los animales. Pero donde estaba esa sangre que cubría y que protegía a esas familias, pasó de largo, sin hacerles ningún daño. Era una celebración, por lo tanto, pero era bastante solemne en el caso de ellos, y lo hacían con un orden que cada parte de la cena también tenía su momento, su lugar, su espacio. Alguno de los evangelistas habla de 2 copas, otro de una, o sea, tenía muchas formas de hacerlo, pero mucho rito. Pero lo que hace Jesús es tomar esta Pascua, este recordatorio, y transformarlo. Jesús es un transformador, no es un transformer. Él no se transforma, Él transforma. Y transforma símbolos, transforma ritos, transforma momentos de la historia y nos transforma a nosotros. Es un transformador. Y es lo que hace Jesús. ¿Recuerdan cuando les dice a sus discípulos cosas mucho mayores que estas ustedes van a hacer? Lo que está haciendo Jesús aquí es transformar algo que era un recuerdo en algo mucho mayor. No solamente en un recuerdo, sino en una verdadera celebración. ¿Recuerdan cuando Jesús les dice eso a los discípulos? Bueno, esta cena pascual tiene ese eco, ¿no? La primera cena pascual, esta fue la última cena pascual, pero pasó a ser la primera cena del Señor. La que está relatada en Lucas capítulo 22. Y sin duda esta es mucho mayor que la anterior. Cuando nosotros comamos y bebamos, vamos a poder recordar lo que hizo Jesús, pero también celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar la liberación. Ellos tuvieron una liberación física de la esclavitud. Nosotros vamos a poder tener una liberación espiritual. Ellos recordaron y recordaban en esta ceremonia que habían sido liberados para ir a conquistar la tierra prometida, donde iban a tener que tener cierto sacrificio para conquistarla. Nosotros recordamos y celebramos que hemos sido liberados y que vamos hacia la tierra prometida, que a nosotros no nos va a costar nada conquistar, porque ya fue conquistada. Hay muchos elementos complementarios y conectados, ¿no? También nosotros celebramos que hemos sido sellados, con esa sangre. Eso es una garantía, porque lo que celebramos, recordamos por cierto, pero también celebramos que el cuerpo que está representado en el pan y la sangre que está representada en el vino son la garantía de lo que dice Romanos 8, que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. La Cena del Señor entonces es una celebración y es un recordatorio a la vez de la liberación, y también, por cierto, no solamente de una liberación en un momento, sino una liberación constante y permanente, lo que Jesús llama el nuevo pacto. Y quiero explicar un poquitito esto. En Lucas 22:20, Jesús habla de este nuevo pacto. Si habla de un nuevo pacto, es porque había un antiguo pacto. En ese antiguo pacto que nosotros vemos aquí, que se establece en Éxodo 12, y que van a pasar 1800 años, no 18, no 180, 1800 años, casi 2000 años, en que ellos van a estar rehaciendo esta conmemoración de manera solemne, y van a cada año, durante 1800 años aproximadamente, iban a tener que sacrificar un cordero nuevamente. Para entender esto era profundo. Esa era una característica del antiguo pacto.
por qué se reiteraba? ¿Por qué se rehacía? ¿Por qué se sacrificaba una vez más cada año? Porque nunca se iba a poder encontrar de verdad un cordero suficientemente, absolutamente puro y perfecto para que Dios lo aceptara para aplacar su propia ira por el pecado. Cada año tenían que volver a hacerlo porque nunca habían encontrado algo, un sustituto perfecto. Pero Cristo se pone, viene, se ofrece como el Cordero perfecto. Aquí ya se acabó. Ya no hay que seguir haciéndolo 1800 años más cada año. Porque en su sacrificio, porque Él era perfecto, entonces permitía que su sacrificio fuera perfecto. Y por eso Hebreos dice, este sacrificio fue hecho una vez y dura para siempre. Ya no hay que volverlo a repetir cada año. Porque completa las demandas de Dios, las demandas de sacrificio total, pero también de pureza absoluta. Por lo tanto, la mesa del Señor, esa que Él adereza, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Esa mesa a la que Él nos invita, al que Él adereza, esa mesa nos habla, esa mesa nos recuerda y esa mesa nos hace celebrar el sacrificio en la cruz. Porque ya nosotros no necesitamos hacer nuevos sacrificios. Ya Jesús lo hizo completo. Nosotros no somos sustitutos, no podríamos serlo porque no somos perfectamente santos. Jesús sí. Ahora, yo les estoy hablando de algo que no es nada nuevo, porque cualquier cristiano lo sabe, lo conoce porque ha leído la Biblia. Pero aquí tenemos que entender que la iglesia primitiva necesitó entender esto como nosotros necesitamos recordarlo cada vez. De hecho, en el libro de Hechos nos recuerda que la iglesia cuando comienza a marchar, cuando comienza a establecerse como tal, Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice que esa iglesia tuvo 4 marcas, unas marcas muy sencillas. Primero, esos primeros cristianos, hermanos nuestros, hace 2000 años atrás, esos primeros cristianos se sometían y se empapaban de la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Se sometían a ella, ¿no es cierto?, a esa enseñanza. En segundo lugar, la comunión unos con otros era una marca de la iglesia. La primera marca era la palabra de Dios. Todos creían y se sometían a eso. En segundo lugar, todos tenían comunión o intentaban intencionalmente tener esa comunión. En tercer lugar, todos celebraban el partimiento del pan. Y en cuarto lugar, todos compartían las oraciones, tanto de agradecimiento como de petición. Ahora, el partimiento del pan se refiere justamente a esta celebración, a la que sustituyó a la Pascua judía. Lo que nosotros celebramos y lo que nosotros recordamos es eso, ese cambio completo, esa transformación que hace Jesús. Así como nosotros, la iglesia primitiva también desarrollaba, por cierto, tiempos de comidas especiales, de compañerismo, se le llamaban los ágapes. Son las fiestas de amor fraternal. Hoy día nosotros vamos a tener esto. Vamos a compartir, vamos a celebrar, vamos a recordar y además de eso, y gracias Eduardo y Sandrita, porque nos permiten tener una fiesta especial hoy día, un ágape de amor fraternal. En ese contexto muchas veces la iglesia primitiva se compartía y compartía ese ambiente de comunión y ellos le llamaban también la cena del Señor. Ahora, estos ágapes realzaban obviamente ¿qué cosas? El compañerismo, realzaban el afecto, el cuidado mutuo, el poderse mirar mutuamente a los ojos y decir, de verdad disfruto de ser parte de esta familia, disfruto ese compañerismo, ese amor mutuo. También tenemos que cuidarnos, por eso ayer estábamos en un retiro de varones, porque necesitamos cuidarnos, llamarnos la atención unos a otros para que no caigamos, porque si uno cae, esto es como un dominó, puede caer el resto. Entonces el que nosotros nos cuidemos unos a otros ayuda. Teníamos un retiro de varones, pero eso va a tener impacto en nuestras familias, en la relación con nuestros hijos. Ahora, desde el principio la iglesia primitiva le dio mucha importancia a esto. ¿Y qué quiero decir con esto? A diferencia de otros contextos, ¿por qué se conectaba la cena del Señor con el ágape, con los momentos de fraternidad, de comunión, de koinonía? Es el término en griego, ¿no es cierto?, de comunión. ¿Por qué?
Porque la iglesia primitiva entendió que esto no era solamente un recordatorio, sino además una celebración. Y por lo tanto se enfocó más en la importancia de la unidad que en la importancia del rito. Y esa es la razón por la que cada vez, y en lo personal, y Estela sabe esto, durante 30 años jamás he predicado un mensaje de Santa Cena igual a otro. En 30 años nunca lo he hecho, porque es tan rico el significado, la cantidad de significados que hay, que podríamos estar de aquí hasta el retorno de Cristo viendo una dimensión diferente y nueva para nosotros, maravillosa la Santa Cena. Porque la Santa Cena no es un rito, es una celebración. No es simplemente que vamos a hablar de cómo debemos los cristianos enfrentar la política. Y ahora vamos a la Santa Cena un ratito. Como un aditamento, como un complemento, como una cosa que casi se nos olvidó. Ya, tomemos la copita, digamos gracias Señor y listo. Como que una cosa está desconectada de la otra. Cuando tiene tanto simbolismo. Cuando Jesús, un creador de simbolismo, un transformador de simbolismos, de vidas, nos entrega tanto contenido que nosotros realmente seríamos negligentes si no tratáramos de descubrir esto en su palabra y no enfocarnos en el rito, sino en la comunión unos con otros, con el Señor, y en la importancia de la unidad. La unidad para Cristo es más importante que el rito. No digo con esto que el rito sea malo, pero no tiene la dimensión que Cristo le está dando. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 11 les dice, en griego, ¿no? Les dice, parangelo. ¿Saben lo que eso significa? Yo les mando esto. Les mando que hagan esto y de esta manera. Les mando que no lo perviertan, que no pierdan el sentido central, el significado. Les mando que hagan esto de esta manera y no lo pisoteen. Por cierto, esta palabra viene del mundo militar, da la idea de alguien que traspasa una orden a quienes vienen después, y esa traspasa como una cadena de mando en un ejército. Por eso es que esa instrucción que se da en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que por sus generaciones, luego Pablo dice lo mismo, lo van a seguir haciendo hasta que Cristo vuelva por la generación. Les mando esto, y háganlo de esta manera. No se conformen con menos. No se queden en el rito, no lo perviertan. Es una orden. La cena del Señor es una orden. Se nos manda a no abusar de ella, pero tampoco dejarla de lado. Y Pablo aquí toca 3 aspectos que son claves. Si nosotros vamos al texto de 1 Corintios que hemos leído muchas veces, que yo espero que más o menos se lo sepan de memoria, ¿no? Pablo está hablando allí del propósito que el Señor tenía en cuanto a la cena del Señor. Habla de la perversión que podía llegar a ser esta cena, pero también habla de la correcta preparación que debe haber para celebrarla. Por eso es que nosotros normalmente decimos, ¿cuándo vamos a tener Santa Cena? Para que nos estemos preparando. Ayer los varones nos estuvimos preparando en eso, preparando nuestra mente, nuestro corazón. Ahora, yo quisiera esta mañana compartir solamente un aspecto de estos 3 que Pablo está exponiendo. ¿Cuál es el propósito del Señor que tenía en esta cena? ¿Por qué Cristo estaba aderezando la mesa para sus discípulos y la alegría que tuvo en ello, a pesar de que esa misma noche, porque si nosotros vamos a Lucas en el capítulo 23, comienza así, ¿no es cierto? ¿Cuánto he anhelado tener con ustedes esto? ¿Por qué razón, sabiendo Jesús que esa misma noche iba a ser entregado, que iba a ser torturado, que iba a ser golpeado, que iba a ser escupido, que luego iba a ser puesto en una cruz, que lo iban a matar? Sabiendo todo esto, Jesús no se victimiza, no llega lagrimando, llega con gozo, llega con exaltación. Les dice a sus discípulos, ¿cuánto he anhelado pasar esto con ustedes? ¿Por qué razón? ¿Cómo se explica esto si Jesús estaba al punto de tener el sufrimiento más grande de su vida? ¿Cómo se combina ese sufrimiento y el gozo? Y aquí debemos considerar 2 aspectos que están conectados. Uno es el propósito que hay allí.
Y el otro aspecto es la alegría que está incluida. En cuanto al propósito que el Señor tenía de establecer esta cena como un recordatorio, como un nuevo pacto y como una celebración, obviamente, posiblemente a nosotros nos cueste mucho poderlo entender. ¿Por qué? Porque a diferencia de los judíos, nosotros hoy en día, los judíos de esa época, en nuestro mundo posmoderno, nosotros no alcanzamos a dimensionar el propósito que tiene Dios en la intimidad. Ayer estuvimos viendo un poquito de esto con los varones. El propósito de Dios en la intimidad. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no lo alcanzamos a dimensionar? El propósito de ser comunidad, de estar aquí porque Cristo está aquí. Porque cada vez que nos reunimos, Cristo está acá, está presente. Pero nosotros perdemos esto porque estamos viviendo en una sociedad altamente carnal, altamente erotizada, altamente egoísta, altamente temporal, altamente individualista e incluso altamente insensible. Entonces nos cuesta poder entender las dimensiones que en su palabra Cristo y con esta compartir de su mesa nos está tratando de entregar para que la entendamos con mentalidades individualistas, con mentalidades insensibles, con mentalidades carnales, con mentalidades egoístas. Nos cuesta, tenemos que hacer un esfuerzo intencional de tratar de entender por qué Jesús hace esto. Y Pablo creo que nos ayuda en ello. Pablo en el capítulo 11 de 1 de Corintios les dice en el versículo 23, es interesante lo que le dice, yo les estoy enseñando esto, pero saben que eso no era nuevo para ellos, para los corintios a quienes les escribe, porque ya se los había enseñado. O sea, parece que nos tienen que repetir las cosas. Por eso tenemos que recordarlas. De hecho, una de las promesas que hace Jesús de por qué envía su Espíritu Santo es para que recordemos, porque tendemos a olvidar. El egoísmo hace, como efecto, como fenómeno, que nos olvidemos de lo que no tiene que ver directamente en beneficio nuestro. Aunque aquí hay un beneficio nuestro completo, pero lo olvidamos. Tenemos que recordarnos unos a otros, recordarlo. De ahí la importancia también de la comunidad. Porque, miren, esto ya se había escrito antes. Y se los voy a demostrar. Si consideramos que la primera carta de Corintios quizás fue una de las primeras cartas escritas en todo el Nuevo Testamento. De hecho, Primera de Corintios fue escrita entre el año 53 y 55 y entendemos que Pablo estaba en la cárcel. ¿Ok? Ahora, en esa época, pongan esto por favor atención, 53 al 55, Pablo escribiendo esto y les está dando instrucciones sobre la Santa Cena. ¿Ya? ¿Dónde tenemos las instrucciones de la Santa Cena nosotros? En los evangelios, ¿no es cierto? ¿Saben cuándo se escribió el primer evangelio, el evangelio de Marcos? Se escribió por ahí por el año 60. Años antes, ya la iglesia estaba practicando esto. Ya sabía cómo se hacía, pero Pablo les tuvo que volver a recordar. Porque podían distorsionarse, podían convertir el ágape, y por eso los critican, ¿no es cierto?, en comilonas, en borracheras. Iban a perder el sentido. Entonces, este que estamos viendo en 1 Corintios capítulo 11, posiblemente es el primer relato público de cómo debía hacerse la cena del Señor. Y Pablo dice, yo lo recibí directamente del Señor. ¿Ok? Y eso no hay que dejarlo de lado, porque recuerden que aún no se habían escrito los evangelios. O sea, no es que Pablo vio los evangelios y de ahí sacó la idea, sino que Jesús mismo se lo reveló para que él lo recordara, para que diera la voz de orden, ¿no es cierto? Para angeló, yo les ordeno esto, porque a mí me lo ordenó mi Señor. No podemos pretender pervertir la cena del Señor a nadie. No podemos participar de pseudo cenas, de pseudo comuniones, de pseudo, ¿cómo le llaman? Eucaristías. Porque nosotros nos haríamos cómplices de pervertirla también, de pisotearla. Y la cena, como nos dice Pablo, fue instituida
y nosotros después vemos la reiteración de eso, fue instituida la misma noche en que Jesús fue traicionado y arrestado. Y es reiterado por los evangelistas, desde distintas perspectivas. Pero lo que nos muestra detrás de esto es que esa cena se desarrolla y se establece en medio de la maldad del mundo. No era el mejor de los escenarios, era el peor. Iban a crucificar a Dios encarnado. En ese contexto, nosotros no tenemos excusa para pervertir la cena del Señor porque eventualmente podríamos sufrir. Estamos hablando de que en el peor de los momentos, cuando se iba a crucificar al Hijo de Dios, se da una orden para hacerlo correctamente, para no olvidarlo. Dios establece su santidad en este nuevo pacto y para ¿recordarnos qué? Recordarnos que somos producto de la gracia, recordarnos que somos llamados a ser santos, recordarnos que somos llamados a ser un pueblo santo, no individuos desconectados, sino una misma familia. Ahora, si vamos al texto de Lucas nuevamente, en Lucas 22, nos vamos a encontrar que la institución de la Cena del Señor está precedida por dos aspectos. En el capítulo 22 hay dos cosas que pasan antes de que Jesús instituya la Cena del Señor y luego hay dos cosas después que pasan después que Jesús ha instituido la Cena del Señor, ¿no? Y ambos aspectos, interesantemente, lo que nos dice Lucas, los dos aspectos anteriores son uno positivo y el otro negativo, y los dos aspectos que vienen después, uno positivo y el otro negativo. ¿Saben cuáles son? Abra por favor Lucas capítulo 22. ¿Sí? Notemos lo siguiente. Lucas nos muestra primero el aspecto negativo, la traición de Judas. ¿No es cierto? Pero luego un aspecto positivo, la preparación para la cena del Señor. Algo negativo, un mundo oscuro, pero por cierto, la instrucción de Jesús mismo. Esto es antes de la cena. Antes de la cena se produce la traición, pero antes de la cena también la preparación. Lo malo y lo bueno, podríamos decir. Luego, saltemos la cena un momento. Luego de la cena tenemos una discusión que es bastante negativa entre los discípulos, ¿no es cierto?, que buscaban protagonismo, figuración, grandeza, y Jesús los baja al nivel del servicio. Porque lo que estaban diciendo ellos, ¿quién va a ser el mayor? Negativo dentro del contexto de la palabra de Dios. Pero luego vemos algo que de buenas a primeras nos podría parecer negativo, que es la advertencia sobre la negación de Pedro. Sin embargo, noten por favor que esa misma negación también incluye un aspecto tremendamente positivo, una promesa. Jesús efectivamente advierte que Pedro lo va a traicionar, pero le dice luego, pero cuando vuelvas. No le dice, si es que vuelve, cabrito. Le asegura, esto es una promesa de que Pedro iba a volver. Todo lo malo se revertía con eso. Y en medio de estos dos paréntesis dobles, uno rojo, otro negro, podríamos decir, en medio está la cena del Señor. Vamos a la cena. Jesús comienza esta cena con las palabras, ¿cuánto he deseado compartir con ustedes esta mesa? Y ya dijimos, Jesús sabía que esa noche iba a ser entregado. Sin embargo, lo podemos ver gozoso, animado, podríamos decir exultante en medio del dolor. ¿Cuánto he deseado comer esto? Versículo 15. ¿Por qué? Porque si Jesús, sabiendo de la traición, sabiendo de la negación, sabiendo que iba a ser entregado, sabiendo que iba a ser muerto, sabiendo que iba a ser crucificado, sabiendo que esa misma noche sería torturado, no se victimiza, no se tira al suelo, no se arranca, no se evade, sino que llega a cenar con los discípulos con gozo, con ánimo. ¿Por qué creen ustedes que fue eso? Brevemente les voy a dar 5 razones en las que podemos explicar esto. Y por favor, tengámoslo muy en cuenta. La primera razón por la que Jesús llega de esta manera
cuánto he querido compartir con ustedes esta cena. La primera razón es que en esta cena Jesús está haciendo recuerdo de cómo comenzó el pueblo de Israel. Al salir de Egipto, ya libres de la esclavitud, Jesús lo que hace es, se encarna al punto de que se identifica con un pueblo, vibra con ese pueblo, ama a ese pueblo, muere por ese pueblo, por toda la raza humana. En su mente este recuerdo, recuerden, esta cena pascual llevaba al pueblo a recordar la liberación de parte de Dios de la esclavitud de 400 años. Jesús lo que estaba recordando es cómo comenzó ese pueblo, cuán alejado estaba. Estaban en esclavitud cuando fueron liberados. Entonces Jesús estaba recordando de verdad cómo comenzó ese pueblo. Pregunta, ¿cómo comenzaste tú? Porque ahora vas a poder celebrar. ¿Cómo era tu vida antes? Jesús celebra que ahora puede ser partícipe. A todo el pueblo, pero en particular a nosotros. Saliendo y siendo liberado de la esclavitud era un motivo para celebrar. Y hoy en día esa misma liberación de la esclavitud del pecado y de su consecuencia natural que es la muerte, y que por su muerte en la cruz ahora nosotros somos parte, sin duda es motivo para celebrar. Si Jesús estuviera con nosotros hoy, hermano, Jesús está con nosotros hoy, ¿cómo no celebrar? Recuerden de dónde salieron, dice Pablo. En segundo lugar, Jesús con esta primera cena se convierte en el Cordero sacrificado por los pecados de todo el mundo, porque conociendo al Padre, sabía que el único sacrificio perfecto y aceptado por su Padre sería un sacrificio santo, y Él era santo. Claro que habría dolor, claro que habría sacrificio, claro que habría muerte, pero la victoria sobre la muerte hacía que Jesús estuviese delante de eso en esos momentos con sus discípulos gozoso, porque ya no iban a necesitar más sacrificios. Y nuevamente la misma pregunta, si Jesús estuviese con nosotros hoy día, ¿no estaría gozoso por eso? Porque ya no necesitamos hacer más sacrificios. En tercer lugar, Jesús estaba gozoso, anhelante de pasar este tiempo con sus discípulos, como lo estaría hoy día y como lo está hoy en día. Porque esta última cena pascual acabaría con la espera de siglos para que llegara el Mesías. El Mesías estaba predicho en todo el Antiguo Testamento. Jesús se pone frente a sus discípulos y él mismo se está mirando. Terminó la espera. Al fin. Lo que habían esperado por siglos. Generaciones de gente que moría y no sabía dónde iba. Ya había terminado. Porque Él era el Mesías. Él estaba frente a ellos. Ellos ya podían celebrar que no deberían tener que seguir esperando cientos o miles de años como hoy en día los judíos siguen esperando. Genuinamente. Se había cumplido por fin la promesa del Padre frente a ellos. Ellos eran los primeros testigos de esa realidad. ¿Cómo no celebrar? ¿Cuánto anhelo tendría Jesús de revelarse frente a ellos de esta manera? Así como lo haría más adelante, como lo hizo con los testigos frente al camino de Emaús, o como lo hizo más adelante resucitado frente a sus propios discípulos. Porque ahora, con la presencia de su Espíritu Santo, ya lo podrían entender y ya lo podrían reconocer como el Mesías resucitado. Y es lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos el sello de su Santo Espíritu. O sea, ese anhelo que Jesús tenía de celebrar con sus discípulos se cumple hoy día también con nosotros. En cuarto lugar, ¿cuánto he deseado estar con ustedes celebrando esta cena?, dice Jesús, porque estaba anhelante de compartir esta cena, esta comida con sus discípulos, porque esa cena sería el anticipo de una cena que va a venir más adelante, la cena de celebración frente a Dios y con Dios por la eternidad.
Eso es lo que dice la Biblia. Si ustedes lo quieren, podríamos decir algo así como una paradoja, ¿no? Ellos recordaron y tenían que recordar algo que iba a venir en el futuro. Es como una de vuelta al futuro. Ellos se juntaron y cada vez que se juntaban para celebrar la Santa Cena, recordaban que iba a venir algo en el futuro. Que esta cena que nosotros humildemente estamos tomando aquí, un día va a ser aderezada, preparada por el mismo Dios. Y eso lo tenemos que recordar cada vez que estamos juntos celebrando la Cena del Señor. Y por último, estaba él con ánimo, con gozo de poder celebrar esta Santa Cena para poderles mostrar a sus discípulos y por extensión a nosotros que estos símbolos de la sangre y del cuerpo era una entrega completa por ellos. A ese nivel los amaba. Cuánto anhelo tenía de demostrarles cuánto les amo. No solamente era el testigo, el portador de la noticia. La noticia, la buena nueva, era el mismo frente a ellos. Para ellos ya la muerte no correría. Nada los separaría del amor de Dios en Cristo Jesús. Jesús estaba delante de ellos, estaba frente a ellos para expresarles la realidad de que estaba dispuesto a dar hasta la última gota de su sangre por cada uno de ellos. Cuánto anhelo tenía de hacerles entender esta realidad. La pregunta que nosotros debemos hacernos hoy día, ¿nos damos cuenta de esa realidad? ¿Nos damos cuenta del tremendo anhelo de Jesús por compartir con nosotros? Por invitarnos a recordar, pero sobre todo a celebrar ese mismo anhelo que tiene Jesús hoy de estar con nosotros ofreciéndonos la invitación a su mesa. ¿Es el mismo anhelo que tenemos nosotros hoy porque lo estamos entendiendo? En ese sentido, en ese espíritu, debemos celebrar la Cena del Señor. Pero para eso también hay que prepararnos. Vamos a orar un momento. Bueno, vamos a cantar una alabanza y luego vamos a participar, vamos a preparar nuestros corazones para compartir la Cena del Señor.